En este vídeo vamos a hablar de los tipos de empresa según otros criterios de clasificación distintos a la personalidad jurídica. Esta pregunta ha sido una pregunta de selectividad que normalmente cuando lo preguntan suelen preguntarlo o bien clasificación según el tamaño o bien clasificación según varios criterios. Por lo tanto, vamos a ver todos los criterios que no sean la forma jurídica. Empezamos. El primer criterio para clasificar una empresa es según su tamaño. El tamaño de una empresa se puede clasificar atendiendo a distintos factores. Por ejemplo, se puede clasificar atendiendo un criterio organizativo según el número de trabajadores, que es lo más común. Es decir, clasificar una empresa según el número de trabajadores que tenga. Pero también se podría clasificar según el volumen de facturación anual, es decir, según el número de ingresos o de ventas que tiene la empresa. Este sería un criterio económico. Otro tipo de criterio podría ser un criterio patrimonial, es decir, según su volumen de inversiones o el total de activo de la empresa. Es por ello que el Reglamento 651 de 2014 de la Comisión Europea nos dice que para poder clasificar una empresa según su tamaño hay que atender al criterio de número de trabajadores y luego a uno de los otros dos. Vamos a verlo. Una empresa se va a clasificar como microempresa si el número de trabajadores es menos de 10 y además cumple uno de los dos criterios. O bien el volumen de facturación anual es menor a 2 millones de euros o bien el total del activo es menor a 2 millones de euros. Se va a clasificar como pequeña empresa si tiene entre 10 y 49 trabajadores y el volumen de facturación o está entre 2 y 10 millones o el total del activo está entre 2 y 10 millones. Por ejemplo, sería una empresa pequeña, una empresa que tiene 30 trabajadores, tuviera 5 millones de euros de facturación anual y tuviera, por ejemplo, 20 millones de activo, porque se cumpliría el criterio de trabajadores y se cumpliría uno de los dos criterios. Si la empresa tuviera 30 trabajadores y el volumen de facturación y el total del activo fuera inferior a 2 millones, se clasificaría como microempresa, porque solamente cumpliría el criterio de trabajadores. Se clasificará como mediana si tiene como trabajadores entre 50 y 249 y se cumple uno de los dos criterios. O el volumen de facturación está entre 10 y 50 millones o el total del activo está entre 10 y 43 millones de euros. Y por último, se considerará grande si tiene más de 250 trabajadores y se cumple uno de los dos criterios, o tiene más de 50 millones de euros de volumen de facturación o más de 43 millones de euros de activo. El siguiente criterio de clasificación va a ser atendiendo a su actividad económica. Las empresas atendiendo a su actividad las vamos a clasificar en primarias o del sector primario si están relacionados con la extracción de los recursos naturales. Por ejemplo, ahí tenemos la agricultura, como puede ser la foto, un campo de olivos donde se recoge la aceituna, o puede ser la pesca, o puede ser la ganadería. Tenemos el sector secundario, o sector industrial, o sector transformador, donde se realiza el proceso transformador de materias primas a productos elaborados. Aquí estarían todas las fábricas y todo el sector de la construcción. Y hablamos de sector terciario al referirnos al sector distribuidor y al sector servicios. Por ejemplo, en la foto tenemos una tienda de ropa. No fabrica la ropa, sino que solamente la distribuye, la vende. Por lo tanto, estaría todo el sector comercial, todo el sector de la distribución y todo el sector servicios, como puede ser el sector sanitario, el sector financiero o el sector educativo. El tercer criterio para clasificar las empresas es según su zona geográfica. Según su zona geográfica o el ámbito de actuación, podemos distinguir entre empresas locales, cuando desarrollan su actividad en una localidad concreta. Podemos hablar de empresas regionales, cuando realizan su actividad en una zona o en una región. Por ejemplo, aquí hemos señalado una empresa que trabajaría o que funcionaría a nivel andaluz. Tenemos una empresa nacional
cuando opera en todo el territorio nacional. Se llamaría empresa internacional cuando opera en el territorio nacional y ahí tiene sus sedes, pero tiene tareas de exportación a otros países, es decir, una empresa que exporta a otros países. Y sería una empresa multinacional cuando tiene sedes o filiales de fabricación o de venta o de distribución en otros países. El siguiente tipo de clasificación es una empresa según el destino de los beneficios. Según el destino de los beneficios, podemos hablar de empresas sin ánimo de lucro cuando la empresa no tiene como objetivo último el maximizar el beneficio, sino que lo que pretende, pues por ejemplo, son actividades que benefician a un determinado colectivo o a la sociedad, como por ejemplo puede ser una cooperativa de trabajo donde en vez de primar la obtención del beneficio, lo que prima es la generación de trabajo entre sus socios. Y tenemos una empresa con ánimo de lucro si el principal objetivo es maximizar los beneficios de la empresa. Y por último, vamos a hablar de empresas según la propiedad del capital. Podemos distinguir entre empresas privadas si la propiedad es de personas físicas o jurídicas particulares, es decir, que los dueños son particulares y no tienen aportación del Estado en el capital social o en el capital. Podemos hablar de empresas públicas si pertenecen al Estado, son propiedad del Estado o el Estado tiene el control, como por ejemplo la empresa de Paradores de España, en la foto estamos viendo el Parador de Granada, que pertenece al Estado y tiene carácter público, y podemos hablar de empresas mixtas cuando tiene capital privado y capital público, como puede ser el caso de Iberia. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado puedes suscribirte y ver vídeos similares y además desde aquí puedes acceder a la lista de reproducción de preguntas de selectividad del 2019.